decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. ¿Se acuerda usted de los policías que fueron asesinados en Porongo? Estoy refiriéndome a un triple asesinato de policías en Porongo, en un enfrentamiento que ha ocupado primeras planas en su debido momento y después, como muchas noticias, se ha ido apagando. Hoy queremos volver con este caso porque los familiares de las víctimas, los familiares de estos policías asesinados, después de haber iniciado un proceso, ahora dicen que ya no, y ahora lo que estamos informando es el desistimiento de la denuncia de los familiares de las víctimas. Hoy estamos en contacto con la abogada, en realidad la ex abogada de estas víctimas. Estoy en contacto con la abogada Jessica Echeverría, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, querida Claudia. Para mí es un honor estar por primera vez con usted y hablar a todo el país sobre lo que ha sucedido. A mí realmente escuchar la descripción que usted hace sobre el acuerdo transnacional me resulta demasiado grotesco. En pocas palabras nos están diciendo que Misael Nayar Viveros es una hermanita de la caridad que pertenece al convento de las Carmelitas Descalzas y es un alma noble y buena. Esto realmente ya raya en lo absurdo. Es lamentable que los familiares de las víctimas asesinadas el 21 de junio hayan decidido ceder, arreglar, transar económicamente y mentir. ¿Y por qué digo mentir? Porque la propia señora Liliana Sánchez, viuda del oficial Chávez, ella muchísimas veces denunció de que estaba siendo perseguida por motocicletas, que estaba siendo amedrentada. Entonces realmente esto es grotesco y es hacerse la burla del país, de la justicia y de la propia memoria de sus víctimas. Yo quisiera comentar en piedra, papel y tinta que mi persona fue invitada por el abogado Juan Pablo Ibáñez, quien patrocina a las viudas de los policías, a ser parte de este proceso, porque él me dijo que este era un caso muy complejo, muy difícil, que existía mucha corrupción, que el Ministerio Público no les daba ni la hora, que no podían ni acceder al cuadernillo, que había autoridades nacionales y locales que estaban involucradas y que necesitaba una persona que sea honesta, de confianza y que no tenga temor para poder ayudarle a llegar a la verdad histórica de los hechos. Y a lo que yo siempre le dije a él en distintas reuniones y a la familia es que yo no transo, yo no negocio y yo llego hasta el final. Eso siempre se los dejé establecido. Entonces, ¿qué sucede? Yo ingreso al caso como apoderada del señor líder Candia, padre del voluntario del Gasir. Juan Pablo Ibáñez era abogado de la viuda de los policías. Y lastimosamente yo comienzo, digamos, a darme cuenta de que estaban sucediendo cosas muy extrañas, porque cada vez que íbamos a una audiencia parece que ya todo está oleado y sacramentado. En todo este año que ya se va a cumplir, Claudia, ustedes pueden pedir auditoría y se van a dar cuenta que lo único que se ha realizado ha sido distintas audiencias de cesación que las ha solicitado Nayar, y que a diferencia, digamos, de los otros imputados que están en el proceso, no han tenido los beneficios de los cuales él ha gozado. Entonces yo veía muchos cambios de actitud, porque Ibáñez denunciaba al ministro Eduardo del Castillo, denunciaba al fiscal general del Estado, denunciaba al fiscal de distrito, quería incluso hacerlo citar al cantante Jesse Uribe.
a la esposa de Misael Nayar, luego tenía unos cambios y me imagino que no son, digamos, cambios que responden a un tema de salud mental, sino que eran a otros fines. Y de repente en una audiencia, incluso tuvimos una discusión que está como testigo Ministerio de Gobierno, la Fiscalía, cuando de manera sorpresiva, sin decirme nada, él pide el traslado de Misael Nayar a Santa Cruz. Entonces yo, digamos, no soy tonta y me daba cuenta que algo estaba ya ocurriendo detrás. Lo que sucede es que aquí no se ha dicho una cosa, de que hay abogados de Misael Nayar, hay jueces que son amigos en común con Ibáñez y tienen un grupo. Entonces es como que particularmente fueron deshaciéndose de algunos abogados del señor Nayar, como es Islas y Antelo, para que al final, digamos, se queden dos jueces y un abogado de parte de las víctimas, un abogado de parte, digamos, de Nayar, que es Gutiérrez Lobo, y comenzar a hacer lo que viene a ser la transacción. Yo en todo momento, nunca, a pesar de las distintas personas, mensajeros que me han querido, digamos, ofrecer dinero, he aceptado ni un solo peso y mi posición siempre ha sido NO, no, rechazar. Pero le ofrecieron, porque yo Jessica, jamás negociaría con el narcotráfico, ¿sí no le aceptaría ni un solo peso y creo que los muertos no se negocian ni se les pone precio. Pero ¿ha tenido usted esas instancias, esas oportunidades en las que a usted le han ofrecido dinero? Claro que sí, incluso el mismo día que se conoce el desistimiento, mire usted cómo realmente es la verdad, cómo son las cosas de la vida. Yo recibo una llamada a eso de la 1 de la tarde, por suerte todo está registrado en mi celular, donde me llaman y me ofrecen dinero para apartarme del caso. Me dicen, no queremos ni siquiera tu firma, solamente queremos que te salgas del caso y listo. Se te ofrece tal cantidad. Y siempre será la propuesta. O sea, acepta un lado, este dinero, hacete la loca, déjalo el caso, abogada, viaja y esto es lo que te mandan, digamos, a ofrecer. Eso fue a la 1, más o menos, y a las 3 de la tarde me llega el video. A las 3 de la tarde me llega el video. ¿Quién le llama? De la conferencia de prensa, del fiscal de distrito, para ofrecerle dinero? Donde indica de que ya han ¿Quién desistido. le llama a usted, abogada, para ofrecerle dinero? ¿Quién le llama? Tenemos problemas de comunicación, es siempre el asuntito con Zoom. ¿Quién le llama a usted para ofrecerle dinero? ¿Tiene registrada esa persona? Claro que sí, me llama un abogado que me dice que estaba en ese momento ya en negociaciones con un juez, que un juez estaba hablando a nombre del señor Nayar para que la familia se llegue a un desistimiento y que había, digamos, una oferta de cierta cantidad por cabeza o por familia, por así decirlo. En anteriores oportunidades, igual otros abogados también me habían mandado a decir, e incluso una periodista. Entonces, ¿qué sucede? De que me entero por el fiscal de distrito que hace una conferencia de prensa que a las 3 ya las familias habían desistido. Cuando le llaman a usted, abogada, y quisiera aclarar lo de la periodista también, ¿qué monto le ofrecen a usted? ¿Quién le llama a usted? ¿Qué monto le ofrece? ¿Qué montos se han manejado para que las víctimas retrocedan? Y cuando se trata de una periodista, estamos hablando de una persona que se ha identificado y que hace una periodista traficando con montos de dinero. No entiendo muy bien. ¿Qué hace un juez hablando a nombre de una persona que está imputada por asesinar a policía? ¿Qué hace un abogado, digamos, de las víctimas que tendría, digamos, que defender a las víctimas buscando transar? ¿Qué hace una periodista? ¿Qué hacen muchos abogados que se metían en este caso? Lastimosamente, Claudia, vivimos en épocas donde las personas han perdido toda clase de valores y se desesperan por dinero y por estar en medio de todo esto y utilizan casos como estos para lucrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las familias deciden, no he sido partícipe, ellos sabrán cuánto, digamos, ha sido el monto que cada familia ha recibido, sabrá, digamos, el abogado Ibáñez cuánto le tocará, digamos, de cada familia lo que va a recibir. Él no ha dado la cara a los medios de comunicación, yo estoy aquí atendiendo a todos los medios porque quiero que se deje de manera enfática y de manera clara que no he tenido absolutamente nada que ver con el desistimiento y que no he recibido jamás un solo peso de este señor, ni lo haría, ni he mandado a pedir a nadie.
Entonces yo creo, digamos, que aquí se tiene que dejar, digamos, establecido de que muchas personas han recibido para beneficiarlo a este señor, porque mire, un día antes el juez de manera violenta conmina a la fiscalía, cuando ni siquiera se han hecho las pericias de balística, cuando se tenían que tomar las declaraciones a Céspedes, que es para mí clave porque él sobrevive a la masacre, cuando se tienen que tomar las declaraciones de los mecánicos, cuando la última denuncia que yo hago, y eso es a mí lo que más me indigna, es que la última denuncia que yo hago es que los celulares fueron manipulados. Entonces toda esa información lo sabía, digamos, Ibáñez, e incluso de cómo se habría logrado recuperar archivos del sargento Olano que habían sido borrados y que habían sido manipulados. Entonces realmente esto es una situación grotesca que está a la vista de todos y que no se debe quedar así y que el Ministerio Público tiene que continuar hasta conseguir la sentencia condenatoria. Una consulta, las familias, los familiares de las víctimas que habían comenzado este trabajo con usted como parte del grupo de abogados, entiendo que eran esencialmente 2, le dicen que ya no quieren trabajar con usted, es decir, la apartan del caso. ¿Qué sucede en la relación entre las familias de las víctimas y usted? Y la segunda pregunta es, la periodista, por favor, si me puede contar la participación de una periodista en medio de todo esto. Si me puede dar más detalles. Jamás nadie de los familiares, ni la persona al cual yo era su apoderado, que es el señor Líder Candia, padre del voluntariado del GACIR, se comunica conmigo. No se comunicaron conmigo, no me dijeron, ¿sabe qué, doctora? Muchísimas gracias, ya estamos por qué sé yo, cansados del caso, o nos han ofrecido esto, o que nadie, absolutamente nadie. Yo a quien le reclamo es al señor Ibáñez, porque sé que él es el que ha direccionado toda esta situación, porque ellos tenían, digamos, la familia fe ciega en él, entonces ha habido, digamos, por ese lado esta manipulación. Respecto, digamos, al tema de los periodistas o de la periodista, o decir un nombre, quiero que sepas, estimada Claudia, que muchos, digamos, o sea, muchos periodistas en Santa Cruz estaban, digamos, coordinando con todo lo que es la gente del señor Nayar. Entonces es muy difícil porque de eso nunca se habla. Lastimosamente a veces algunos periodistas responden a otros intereses, no muestran las noticias y por eso es que se terminan, digamos, estos casos diluyendo. Entonces había, digamos, una situación de que habían periodistas que eran también cercanos a ellos. ¿Es algo que se pueda comprobar o es una impresión que usted tiene? ¿Y por qué habla de una periodista que habría establecido una comunicación con usted y que estarían hablando de algún monto de dinero? ¿O entendí mal? No es ninguna subjetividad, es totalmente cierto lo que yo he dicho. Y como le dije a esa periodista, a mí realmente me ofendió. Le dije, nunca más me vuelva a decir esto porque me ofende lo que usted me está diciendo. Creo que usted se equivoca y no sabe la clase de persona y de mujer que soy yo. Entonces, pienso que muchas veces creen que todos somos cortados por la misma tijera y hay personas, Claudia, a las cuales nunca nos van a llegar a un precio. Y como le dije a esa periodista y como le dije a ese abogado que me llamó y como le he dicho a muchas otras personas, Misael Nayar Viveros tiene que saber que no puede comprar a todas las personas y que su dinero no puede llegar a todos. Que existimos personas que queremos la verdad y que queremos justicia. Inmediatamente establezco en estos últimos minutos el contacto con Pablo Osorio, a quien le digo, gracias Pablo, ¿me escuchas? ¿Me ves? Nos tuteamos porque ya nos hemos visto, ya somos amigos, eres amigo de esta casa periodística. Pablo, ¿cómo vas? Bienvenido, comediante, influencer boliviano, comunicador, ha participado en varios proyectos y está, pero en las redes, siempre con humor, informado. No es fácil hacer humor hoy porque los chistecitos te han costado. Pablo, este último tiempo, por andar de chistosito, has recibido unas amenazas terribles, las hemos visto en redes. Un chistosito ahora sí que te dice que no te metas con Santa Cruz,
con unas palabras y unos insultos irreproducibles. No quiero ir a eso porque no vale la pena contaminarse, pero sí se está apuntando a tu familia, a tu hijo, a ti. Resulta que ya no se puede hacer humor en el país. Pablo, bienvenido. Muy buenos días, gracias por el espacio. Creo que todavía se puede hacer el humor en el país, pero depende de qué tipo de humor, y quizás eso siempre va a ser un tema para mí, porque desde que arranqué en esta carrera decidí hacer algo diferente a lo que se hace en Bolivia. Los comediantes nacionales tienen mucho miedo por las sensibilidades bolivianas, y es algo que yo siempre decidí decir con lo que siento y cómo me siento cómodo. En este reciente caso, ojalá hubiese sido por un chiste. En realidad el escándalo comenzó por una tergiversación de un grupo específico de personas que realmente querían que hacerme decir cosas, ¿no? No me quiero paranoiquear de dónde viene el ataque o quiénes son, pero simplemente sé que fue un grupo de personas seleccionadas, que las tengo identificadas y que pues tenían intenciones de que yo quede súper mal en la ciudad en la que resido. Además, te amenazaron con boicotear el show que tú ibas a presentar, además de preguntarte cómo te está yendo en eso, si sientes que hay tensión, si sientes que hay estas medidas. Cuando amenazan a nuestros hijos, no podemos quedarnos así. ¿Has considerado, Pablo, hacer alguna denuncia, tomar alguna medida? ¿Sientes temor? Creo que vale la pregunta en estos casos. No, tengo 20 años de vivir en esta tierra, y por supuesto sé que ese tipo de amenazas no corresponden con el tipo de espíritu de Santa Cruz, ¿no? Siempre hay loquitos sueltos en todas partes del mundo. Sin embargo, obviamente una amenaza a la familia como que te mueve el piso. Así que para la tranquilidad de mi familia he procedido a dejar una denuncia sobre este individuo en particular. No sé cuánto prospere. Yo soy muy transparente y honesto. A la justicia boliviana le tengo más fe, le tengo más fe a la selección nacional que a la justicia boliviana. Claro. He consultado y alguien por ahí me dijo que tal vez alguna fiscalía debería actuar de oficio, porque se trata de una amenaza de muerte a menores de edad, ¿no? Soy muy enemigo y me da mucho cansancio el peregrinaje burocrático por el que hay que atravesar en este país para tener algo de justicia. Así que si alguien allá arriba en algún lugar de las autoridades correspondientes escucha esto y cree que debería actuar de oficio, bienvenidos sean. Y si no, ya he hecho el procedimiento mínimo que se requiere ante una situación como esta. Se lo dejo a las autoridades nacionales. No, y ese procedimiento creo que tiene que dejar esa huella, iniciar, como tú llamas, Pablo, ese procedimiento mínimo tiene que estar, para que no se diga luego que como comunicadores no hemos hecho nada o nos hemos hecho amenazar y nos hemos quedado quietitos y quietitas. Vale la pena. Espero que las autoridades lo tomen en cuenta, porque se trata de temas públicos. Esto no es un tema privado, es un tema de trabajo de una persona que hace comunicación, que hace humor, que hace crítica, por lo tanto política también, porque estamos pronunciándonos, interpretando, poniéndole humor a esto que nos sucede, y creo que ha sido la característica de tu trabajo, ¿no? Hablar un poco de lo que sucede, un poco y mucho de lo que sucede en el país, y hacerlo con humor. Estamos haciendo referencia a una libertad básica, y es la libertad de expresión. Ahora sí es libertad de expresión. ¿Has tenido alguna otra señal de alguna asociación, alguna instancia, alguna ONG, alguna fundación, alguien que te haya prestado un gesto amable, que se haya solidarizado contigo, que haya defendido lo que estás haciendo, porque se está defendiendo la libertad de expresión? ¿Alguna muestra en este sentido, Pablo? No, en absoluto. Ahora haces que me sienta más solo. Claro. Bienvenido a la realidad. Ya somos dos solitarios. No lo había pensado de esa manera, pero ahora me siento abandonado.
No, sí existió una persona, que sí pertenece a una institución de derechos humanos, pero lo hizo con la intención de colaborarme con la investigación, porque al parecer existe un patrón de comportamiento de este individuo en particular que mandó los audios, que parece ser que también ya había amedrentado a esta persona. En todo caso, me ofrecieron un poco más de información sobre el caso, ¿no? Pero una vez más es algo sobre lo que no tengo la voluntad de estar detrás. Si hay alguien ahí que quiera darme una mano, bienvenidos sean. Si no, siento que ya he cumplido con lo mínimo que tengo que cumplir, que es sentar una denuncia básica. Y dejarlo ahí, porque la verdad es que los nombres, apellidos y los teléfonos que de los que ha venido esto, bien podrían ser anónimos, bien podrían ser seudónimos, hoy en día en la era de la posverdad no sabes quién ni de dónde viene todo, así que ahí lo dejo. Pero hay manera de identificar. En todo caso, yo me sumo a esto que dices, Pablo, que autoridades que están mirando estos asuntos que son públicos puedan pronunciarse, y lo propio con estas otras asociaciones, fundaciones, ONGs, derechos humanos, todas creo que están llamadas a pronunciarse, porque se trata sin duda de una amenaza a quien se expresa con habilidades de comunicación, con humor, con arte, y me parece que no podemos quedarnos sueltos de cuerpo. En todo caso, desde La Razón, como comunicadores, interpretadores de la realidad, también te expresamos nuestra solidaridad. Mi última pregunta es si le vas a bajar el tono, si te vas a quedar callado, si vas a dejar pasar esto por un tiempo, o vas a seguir con lo que haces en redes, en tus espectáculos. ¿Cuál va a ser tu actitud a futuro? Sí, no, la verdad es que en esta ocasión, una vez más, lo digo, ojalá hubiese sido por un acto voluntario de hacer contenido humorístico. En realidad se trató de un intercambio de palabras con un usuario de Twitter que quedó como, para mí, la interpretación era sumamente clara y jocosa, pero hay un grupito de gente por ahí, pues, a la que no le agrado, y que se encargaron incluso esto para mí corresponde a la difamación, ¿no? Porque fue una tergiversación malintencionada con objetivos de incitar al hostigamiento, que son un grupo de páginas que tienen una característica de este tipo, y que no solo ha sido el primero en ser el objeto de su cariño. Ya lo han hecho anteriormente con Pablo, con ¿qué otras fue personas. en una línea? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué es lo que está en cuestión? ¿Qué es lo que ha lastimado tanto o ha enfurecido tanto a estas personas o grupos? Claro, se trataba de que yo en una mañana, y es más, eran unas 8:45 de una mañana, me conecté, vi noticias y vi que estaba en tendencia una frase de 3 palabras que se pronunciaban una y otra vez. Entonces se me ocurrió decir en Twitter qué era eso del modelo cruceño productivo, porque tenía la genuina duda de si se trataba de alguna especie de teorización que fue escrita, no sé, por Noel Kempf o por alguna personalidad intelectual de los últimos 100 años, o si fue algo empírico. Mi duda era genuina, ¿no? Y legítima. Entonces hubo gente que me respondió con buen talante, y hubo algunos que lo aprovecharon, porque siempre existe algún pícaro por ahí que quiere recordarme de que no soy oriundo de Santa Cruz, y subrayó con esa intención. Entonces yo le respondí que la razón real de quedarme, sí, lo dije súper corto, ¿no? La razón de quedarme en Santa Cruz no era el modelo económico, sino era un culo. Esta mi vulgaridad, entonces, fue de mal agrado, fue aprovechada para tergiversarlo, y supongo que alguien ahí arriba quiso conectar las palabras con el modelo, y que yo opinaba negativamente hacia el modelo, o que me estaba burlando,
cuando en realidad le estaba respondiendo a alguien de que yo me quedo por diferentes razones y no por las que suponía. Te entendemos, Pablo, porque además Es así, en es el así de medio, básico, pero nótese la intención de querer, y además los textos con los que se publicó mi screenshot, me acusaban ya directamente, ya entraban directamente en una acusación de que soy una persona que se burla de Santa Cruz. Y Pablo, a lo que quiero aprovechar también sí, para subrayar, soy una persona que hace humor con todo. He hecho chistes para Potosí, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, mi ciudad, porque me gusta mucho utilizar los temas de cada departamento para hacer chistes con ello. Susana Ríos, viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Bienvenida y ojalá la niña transparente que usted ha sido se mantenga hoy en este cargo. Hoy más que nunca necesitamos ser niños y supervisores y supervisoras de que no se robe. Viceministra, ya yendo al conjunto, ¿cómo estamos? ¿Qué está mirando usted? Hay muchos casos. ¿Qué mapa saca del trabajo que están haciendo en el país? Bueno, como una primera parte quiero empezar señalando que en la gestión 2022, producto de varios elementos, decidimos hacer un diagnóstico institucional. En el diagnóstico institucional tuvimos dos áreas de trabajo, una que es lucha, que es todas las gestiones de denuncias, atención de procesos y la gestión de prevención, donde hacemos otro tipo de actividades para formar a los niños, jóvenes y demás. Pero sí pudimos advertir que no se había generado información estadística de todo este trabajo. Y la falta de información estadística es pues una falencia grave. ¿Por qué? Porque no sabíamos dónde estábamos. Por ejemplo, muchas veces me han estado preguntando en diferentes entrevistas cuántas denuncias han llegado. No es lo primero que me preguntan. Y de gestiones anteriores no sabíamos. Hoy sí podemos decir que en la gestión 2022 entraron 646 denuncias, por ejemplo, ¿no? Que de esas 646 denuncias, 381 fueron admitidas. Ahí está, tenemos Exacto, el cuadro. ahí está el dato. 233 se fueron derivando a las unidades de transparencia de las entidades públicas y se rechazaron 32. ¿Por qué motivos se rechazan, en pocas palabras? Porque no tienen relación con hechos de corrupción. Y es importante señalar que muchas veces los ciudadanos presentan una denuncia porque no tienen atención, ¿no? Hay denuncias, por ejemplo, que están relacionadas, por ejemplo, con temas laborales. Entonces no hay relación de estos temas con la actividad propia del viceministerio. Nosotros investigamos hechos de corrupción. Pero si no tiene nada que ver con nuestra actuación, nosotros rechazamos la denuncia y la reconducimos a la entidad que pueda atender esta solicitud o requerimiento. Entonces, bien, de estas 646 denuncias, 181 fueron ya concluidas en la gestión 2022 y uno diría, ¿por qué tan poquitas? Bueno, primero 381 fueron admitidas. Segundo, de esas 381, 58 pasaron a verificación patrimonial, ¿por qué? Porque la denuncia tenía que ver con algún elemento de algún funcionario está haciendo un cobro indebido o se está aprovechando de algún contrato o hay una situación patrimonial, ¿no? Entonces, obviamente, esas denuncias fueron a pasar a un área de investigación patrimonial, ¿no? Luego, de estas 181 denuncias que sí fueron concluidas, 11 se derivaron a inicio de proceso penal, lo que quiere decir que solamente 11 se iniciaron como proceso penal respecto de las denuncias presentadas. En 29 casos se identificaron responsabilidades administrativas, es decir, que hubo un incumplimiento normativo del servidor porque seguramente no hubo un cumplimiento cabal y por tanto se determinó que vaya a un proceso administrativo. 58 casos con inicio de auditoría, en 14 casos se determinó medidas correctivas y en 69 casos
no se pudo encontrar indicios de responsabilidad. Si uno verifica estos Entonces datos, se descartan. se descartó. Podemos tener un dato ya concreto de que la mayor cantidad de denuncias no significa necesariamente que haya mayor cantidad de hechos de corrupción. Y también es importante establecer que muchas veces se ve en la denuncia Sino como que se visibiliza. exacto, como un mecanismo hasta de conflicto, ¿no? Muchas veces hay discrepancias entre compañeros de trabajo, hay discrepancias de pareja, hay discrepancias en el hogar entre hermanos, y esto motiva a que se presenten denuncias, ¿no? Es decir, ya no se lo ha tomado, digamos, como un mecanismo propio de gestión, de control, de participación ciudadana, sino que en muchos casos se toma como otro tipo de mecanismos, incluso... Como si fuera la policía. Exactamente, hasta de venganza, ¿no? O sea, me llevo mal con mi pareja, me he peleado, me estoy separando, entonces lo denuncio, ¿no? Entonces Eso, van a quejarse con la viceministra. exactamente, ¿no? Pero es importante que esta información sea pública. ¿Por qué? Porque primero la ciudadanía entiende y comprende que este mecanismo tiene que ser mejor utilizado, pero además, sobre todo, para que también se entienda que estamos haciendo un trabajo lo más esforzado posible para no ser injustos, para ser bien objetivos, para que los casos donde haya que iniciar proceso penal, se va a iniciar proceso penal, pero también los casos donde no se haya identificado un hecho de corrupción, se van a cerrar. Dentro de estas coordenadas, yo me imagino que ustedes siempre evalúan lo que dijo al inicio, cuán mediatizado está un caso o no, y la relación y la transparencia también que tienen que tener con los medios de comunicación. Ustedes están más bien abiertos a brindar esta información. Es más fácil hablar de números sin nombre que hablar de casos y de seguimiento. ¿Cómo están ustedes en su relación con los medios, en el acceso al que tenemos derecho como medios de comunicación, pero no irrestricto, porque obviamente los casos en investigación no pueden ser ventilados en los medios? En algunos casos, cuando no hay mucho que hacer, uno se dedica a buscar mal los titulares y ahí es donde nos equivocamos también los medios, ¿no? Creo que la relación con ustedes no es menor. Bueno, primero que nosotros por norma tenemos un principio de confidencialidad. No podemos brindar datos, por ejemplo, de esos 646 casos, yo no puedo decir Juan, Pedro, no puedo dar información de quién ha denunciado ni de a quién se está investigando, ¿no? Por eso tratamos de hacer un proceso de investigación lo más objetivo. Pero sí es importante que para la ciudadanía, para los medios, para todos, se pueda brindar información estadística, ¿no? De decir, por ejemplo, tenemos tantos casos. Una información que, por ejemplo, salió recientemente, de la que hablamos el fin de semana, yo decía, tenemos más o menos en procesos penales poco más de 1.400 casos. Entonces todos pensaban, decir, 1.400 casos que se han iniciado en la gestión 2022. Y no, son casos que hemos ido acumulando de toda la información y los procesos de todos los años desde que la entidad incluso era Ministerio de Transparencia. Entonces hay muchos casos que se han iniciado hace 10, 15 años atrás que no han concluido y tenemos un histórico acumulado y al que nos estamos abocando ahora a concluir, a terminar. ¿Por qué se dan estos datos? Porque si bien es importante saber cuántos casos estamos llevando, es más importante saber cuántos estamos concluyendo. Porque creo que la ciudadanía se ha acostumbrado mucho a esa mediatización de decir, hay un caso se ha abierto contra el señor X. Y en ese momento eso es noticia. Claro, y ocupa portada. Exacto. Y pasa el tiempo y el caso no se resuelve. Más que la ciudadanía somos los medios de comunicación que siempre apuntamos al escándalo, pero cuando se resuelve algo y se descubre el final de algo, luego ya no lo informamos y queda en el olvido, ¿no? Exactamente. Uno de esos casos, por ejemplo, en la gestión pasada, fue el caso de Barcazas Chinas, que ya tiene sentencia condenatoria, sí, pero no le han dado mucha importancia. Acá tenemos, sí, casos de investigación patrimonial. Ajá. Eso es lo que decíamos, son 58 casos que se han investigado, concluido en la gestión pasada, 16 que quedaron para la gestión 2023,
sin responsabilidad, 26 casos, 14 con responsabilidad, lo que quiere decir que 14 casos hemos iniciado también procesos penales. Y en la gestión pasada se hizo una verificación de 320 declaraciones juradas. Es decir, a 320 personas se verificó si sus declaraciones juradas eran correctas o no. Eso también es importante porque en muchos casos pareciera que la declaración jurada se ha vuelto una especie de documento sin mucha relevancia, que uno muy lo hace burocrático, ¿no? muy burocrático, uno lo hace permanentemente, pero este documento sí es importante porque primero se verifica y segundo es un instrumento de investigación. Cuando yo tengo una denuncia o una investigación patrimonial, partimos por la declaración jurada. Vemos qué es lo que ha declarado el servidor público y si eso tiene o no consistencia con su comportamiento patrimonial, si sus ingresos, lo que ha declarado, sus bienes, son consistentes o no. Viceministra, ¿qué es lo que queda a futuro? Usted nos trae lo que ya está confirmado, pero ¿dónde es donde uno encuentra huecos en el viceministerio o en el campo que ustedes trabajan? ¿Dónde les cuesta más identificar, monitorear e incluir todo en el mapa? ¿Qué se les está escapando? Bueno, en realidad lo que más difícil es en la gestión es el compromiso de la sociedad con la gestión. La lucha contra la corrupción, decíamos en algún momento, no es una lucha externa que yo voy a ir a luchar contra el señor corrupto. Muchas veces el señor corrupto soy yo, porque bueno, tengo que tomar una decisión y tomo una mala decisión. Pero además es importante la mirada de la sociedad, porque mientras más ojos a uno lo ven, es mucho más difícil que uno tome una mala decisión. ¿Cómo podemos asegurar eso? Con información. Por eso es que en este año hemos sacado una segunda encuesta. El año pasado hemos sacado una primera encuesta que tenía que ver con qué información le interesaba al ciudadano conocer en la rendición pública de cuentas. Hoy hemos sacado una encuesta con relación a qué información le interesa conocer al ciudadano en los portales web. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es la primera mirada que tiene el ciudadano. Hemos hecho esta encuesta pensando que tal vez las páginas web no eran tan importantes, pero nos hemos dado cuenta de que casi un 60% de la población consulta las páginas web, creen que es importante, es su primera mirada hacia la entidad, consultan, por ejemplo, información relativa a los contratos, relativa a los procesos que tienen internos, a los servicios que dan, a los requisitos de los servicios. Entonces sí es importante. ¿Dónde tenemos la dificultad? Primero, no hay uniformidad. Uno puede entrar a una página web y hay una información, entra a otra página web y hay otra información. Hasta la misma dinámica de actualización es distinta. Parece que mientras más noticias cargan las entidades estuviera más actualizada y no necesariamente es así. Entonces, queremos nosotros darle una vista un poco más amigable para que la ciudadanía se pueda informar, pero también esta información le sirva como mecanismo de participación y control. Ahora vamos a darle la bienvenida a Gabriela Ríos. Gracias, Gabriela, por estar acá. Gabriela, criminóloga, exdirectora del Observatorio Boliviano de Lucha Ciudadana y Lucha contra las Drogas. Hoy estamos para hablar de esto, ¿no? De corrupción, de estos casos que nos están preocupando. ¿Hay de qué preocuparse en este último tiempo o es la preocupación que venimos trayendo desde siempre? Le pregunto al especialista, bienvenida. Sí, yo creo que ahora hay un nivel un poco más alto de preocupación por los niveles de impunidad que se están viendo en diferentes casos que estamos observando, principalmente cuando hay un factor común que es el narcotráfico, ¿no? Entonces, lo que decía es que ahora la gente está bastante preocupada, está siguiendo el caso muy de cerca, el caso del narcovuelo, casi media tonelada que ha sido enviada que ha salido desde Viru hasta Pero Barajas. es tremendo, ¿no? Gabriela, solamente para volver a disfrutar, le vamos a pedir a Joaquín que volvamos a mostrar la caricatura de Al-Azhar, porque creo que la imagen de Al-Azhar reemplaza 1000 palabras la caricatura de hoy. Ahí están en la torre de control que dicen alguna novedad, todo en orden, dicen en la torre de control, y está saliendo tremenda caja, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que ha llamado mucho la atención, no solo el caso como tal, sino todo lo que ha venido pasando a raíz de ese caso, ¿no? Hoy en día nos hemos enterado, bueno, ayer nos hemos enterado que las imágenes de las cámaras se han borrado, alguien las había borrado. También el director de la FELCENE, que es la fuerza especial para luchar contra el narcotráfico y para controlar la droga, dijo que conocía de este caso en febrero. Sin embargo, hoy en día el ministro de Gobierno sale a decir que se había equivocado, que no había dicho eso. Entonces, hay muchas dudas, no hay mucha transparencia en la investigación y todo el mundo se pregunta por qué no se tomó acción cuando se enteraron en febrero del caso, ¿no? Estamos contando justamente en un bloque anterior el tiempo que ha pasado, ¿no? De febrero, marzo, abril, mayo, hemos empezado junio ya y estamos arrastrando esto. Con estas últimas medidas, ¿ve, Gabriela, que se está más o menos monitoreando de manera efectiva esto o es un falso afán, nada más para decir que sí, estamos allanando, pero en verdad se puede rastrear un caso desde febrero a estas alturas? ¿Tenemos los mecanismos como Estado, como fuerzas para la investigación para hacerlo? Claro que sí. Justo ayer el periodista Junior Arias presentó varios informes al respecto, ¿no? Uno de esos fue que el grupo denominado ERCOP sí emitió un informe a los días de haberse enterado del caso, solicitando las imágenes, que se resguarden las imágenes de las cámaras. Obviamente, ese es uno de los primeros mecanismos que hay para controlar una vez que ha pasado el hecho, ¿no? En Birubiru hay por lo menos unas 25 cámaras. Se puede seguir todo la trayectoria que ha seguido la carga desde el garaje, el parqueo del aeropuerto. Entonces es muy importante poder tener acceso a esas imágenes. Tengo entendido que si bien las han borrado, un funcionario las ha grabado en su celular, ojalá que no se pierda su celular. Pero esa es principalmente digamos, la principal fuente de información que tenemos para ver qué ha pasado. Asimismo, el ministro de Gobierno ha mostrado un video que ha dado con la aprehensión de dos funcionarios, dos estibadores de BOA. Sin embargo, ese video todavía tiene varias cosas para observar. Exactamente. Perdón. Lo importante también de esto, Claudia, es que existen protocolos estandarizados en general en la aviación civil. Entonces, específicamente para el tema de la droga, de la cocaína, la entidad encargada de este control es la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Hasta que, así como a nosotros cuando vamos a Europa, no sé si le ha pasado que los perritos nos huelen la mochila hasta un minuto antes de entrar a nuestros asientos, lo mismo pasa con la carga. Es decir, que un policía de la FELCENE escolta la carga acá hasta mismo, el último ¿no? momento. Cuando uno va a abordar el avión, nos hacen dejar las cosas Exactamente. al frente y vienen los exactamente. perritos. Y eso no es antes de entrar al buzón, estamos ya dentro de la manga, ¿no? Sí. Entonces lo mismo, es la misma lógica que se aplica con la carga. Es decir, que la carga es escoltada por alguien de la FELCENE hasta el último momento que la carga ingresa al avión. Es más, esa persona de la FELCENE firma un documento de liberación de vuelo. Ningún vuelo en la aviación civil, aquí en Bolivia, sale sin tener ese documento de liberación de vuelo, que lo hace la FELCENE, identificando o diciendo, certificando que toda la carga que se ha subido ha sido controlada, ya sea por los perros, ya sea por agentes que además están capacitados para identificar droga. Entonces, llama mucho la atención que hasta el día de hoy solo se hayan detenido a 2 estibadores de BOA, cuando la entidad responsable de verificar que no haya droga, no hay ni un detenido de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Entonces, yo preguntaba ayer, si el jefe de aeropuerto de la FELCENE, Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, no ha logrado, o digamos, no está siendo sancionado por no haber podido evitar que pasen los 400 kilos o la media tonelada a España, entonces, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuándo hace mal su trabajo él? ¿No? Y eso nos da muchas preguntas. Yo creo que es importante también enfocarse en cuál es el rol, por ejemplo, decían, ¿no? BOA, los funcionarios de BOA está involucrada. Yo, la verdad, veo a BOA más como una víctima. ¿Por qué? Porque si BOA fuera la responsable de verificar si tiene droga o no,
Entonces BOA debería tener sus propios canes, sus propios escáneres, su propia gente entrenada. Y es una línea aérea, no es una fuerza de control de drogas. Más bien tiene que someterse como línea aérea, estatal o no estatal, como Lufthansa, como Iberia, tiene que someterse a los controles que realiza en verdad un Estado. Pero lo cierto, Gabriela, es que hemos visto en los medios también donde no siempre marcamos la cadena de manera ordenada, ¿no? Porque las noticias se dan también así, tenemos declaraciones, que si aduana, que si la FEL, que si BOA, que si el ministerio no sé cuánto. Entonces poder identificar, como nos está ayudando a hacer Gabriela, identificar el foco correcto de quién controla, porque en medio de todo esto, bueno, además decir que yo en quien confío es en los perros, a quienes no se les va el olfato y los perros no acumulan dinero, los perros no son corruptos, pero sí el ser humano, sí las instituciones, sí quien apaga una cámara en determinado momento. Ahí obviamente tiene que haber mala fe, apagar una cámara es... Por algo será, ¿no es cierto? Creo que por ahí tienen que ir las investigaciones. Sí, eso es importante. Y también es importante entender que este es como un sistema de complicidad. Es decir, si bien la responsabilidad, la tuición legal le cae a la FELCENE en el control, obviamente hay un montón de funcionarios de diferentes instancias que sí, que han caído, digamos, en manos de la mafia y que han sido parte, cómplices, para que esta carga pueda llegar hasta cierto lugar, hasta subir al avión. Eso no los libera, digamos, de culpa de que solo ha sido la FELCENE. Asimismo, también se tiene que investigar, por ejemplo, quién era el dueño de la carga. Se han dicho nombres, han habido investigaciones, habrá que ver qué arroja las investigaciones. Y también, bueno, esto ya es en el marco de una coordinación, es todo lo que pasa ya cuando llega cuando ha llegado ya a España la droga, dónde llega, sé que se va por toda Europa, ¿no? Pero creo que es importante también diferenciar eso, ¿no? Si bien hay una responsabilidad de la FELCENE, hay ciertos funcionarios de otras instancias, como ser NABOL, como ser BOA, como ser posiblemente... aduanas, no lo sé, que también han caído en manos de la mafia, pero que son parte de un sistema de complicidad, y estos muchas veces son muy fáciles de sustituir, ¿no? O sea, es decir, van 6 meses a la cárcel, si queremos reactivar la organización, pues a los 2 nuevos los podemos también captar, porque obviamente el narcotráfico tiene mucha plata y también goza de mucha protección, ¿no? Totalmente, y por la plata baila el mono, por el oro dueño y todo. Sí. Y el narcotráfico ha logrado meterse. Mencionaba hace unos minutos también este otro caso de los 3 policías asesinados en Porongo. Las víctimas están desistiendo y están liberando de culpa a los principales sospechosos, al principal sospechoso. Ayer estuvimos en contacto con la abogada Echeverría y nos contaba ella que le consta que hay dinero que corre entre jueces, y ahí está en nuestro titular: jueces, abogados, periodistas que llaman, que hablan de montos, es decir, siglo XX cambalache, en este caso todos los siglos cambalache, ¿no? Es muy difícil de que un Estado pueda vencer al narcotráfico, lo sabrá Gabriela, que conoce bien de esto. Estamos, digamos, en un nivel en el que ya no alcanzamos con la nueva tecnología, con las nuevas instancias, la organización que hoy tenemos como Estado boliviano. ¿Nos supera el narcotráfico? Y esto es David contra Goliat. Yo creo que vamos camino a eso, ¿no? Creo que hay una debilitación o se están debilitando las instituciones encargadas, primero, de impartir justicia. Creo que no es novedad que el sistema de justicia está en una gran crisis, y obviamente también forma parte de esto, o es cómplice, o es víctima de este tipo de corrupción que vemos. Y la policía, ni qué decir, La ¿no? policía también. La policía se ha visto infiltrada. Hablando específicamente del caso Nayar, no nos olvidemos que el mismo presidente pidió que haya una reforma en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico a raíz de este caso, porque se sabía que habían policías de la FELCENE involucrados por un contacto directo con Nayar, porque Nayar había llamado a un policía de la FELCENE para ayudar el momento luego de que se ejecutaron a los 3 policías, y
Hasta el día de hoy esa reforma no la hemos visto y hoy de nuevo vemos a la Felkene involucrada en un escándalo que ya es a nivel internacional, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí ha habido un debilitamiento de la capacidad de estas instituciones, específicamente en el caso del narcotráfico, de la Felkene, de responder contra este delito, pero además creo que es importante también ver qué hay más arriba, ¿no? El liderazgo o cómo se eligen las cabezas, cómo se elige al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, qué controles se les pone, qué mecanismos de rendición de cuentas. Hasta el día de hoy, en el último año, no hemos visto un pez gordo detenido, organizaciones desarticuladas, vinculadas al tráfico de cocaína, no hemos visto. Fábricas de cocaína abandonadas, sí. Sí, eso pero, sí. ¿y las personas? Exacto, ¿Y los pero delincuentes? además el gobierno decía, este año hemos batido récord en incautación, 20 toneladas de cocaína. Lo que se sabe, y además entre los organismos internacionales policiales, es que más o menos en un país se incauta 10% de lo que circula en el mercado. Entonces, a más incautación, ¿qué mayor significa? circulación. Exacto, es que hay más drogas circulando en el mercado. Entonces, no es tanto un indicador de éxito, sino es un indicador de que más bien hay que apretar aceleradores y empezar a atacar de otro modo, ¿no? Voy a aprovechar la presencia de Gabriela Reyes, que es criminóloga, a ver si me ayuda a entender o a ponerle algunos datos coherentes a ustedes que nos siguen sobre el caso Colodro, Fácil. Me he ido a otro tema, el gran escándalo de Fácil, el interventor, el suicidio del interventor, que lo primero que se dijo en redes, en medios, es que lo suicidaron y no se suicidó. Hasta aquí, todo lo que ha presentado, el ministro de Gobierno, las instancias competentes, todo lo que ya se sabe hasta acá, ¿le permite sacar alguna conclusión? ¿Tiene algún dato que nos pueda aportar, Gabriela, sobre la muerte del interventor? Sí, yo he estado analizando algunas cosas, específicamente de la investigación, porque del caso como tal ya claro, es más excede, grande, ¿no? ajá. Sí. Y hay algunas cosas que me han llamado la atención, ¿no? Primero que nada, la aparición de esta carta, que según entendemos ha aparecido a decir del ministro de Gobierno, es decir, ni la policía ni la fiscalía la tenía de manera inicial, pero cuando se hace la prueba grafológica, es decir, la escritura, se la hace sobre el mismo cuaderno, sobre las escrituras que habían, otras escrituras dentro del mismo cuaderno. No se hace sobre otros documentos que haya escrito el señor Colodro. O sea, sobre su universo más amplio de escritura. Exactamente. Entonces, si yo, Gabriela, he llenado un cuaderno y de ahí al final he escrito, ellos pudieran decir que es también de Colodro, porque es el mismo cuaderno. Entonces creo que es importante que eso está generando dudas, es importante que eso se amplíe, esa parte de la investigación, porque hasta la misma familia ha dicho que ese no es el modo de escribir del señor Colodro, no es su letra, y hasta se ha comprobado con billetes, creo que de 20 bolivianos, que su firma no es esa. Cuando él trabajaba en el Banco Central y era el responsable de esa firma, ¿no? Exactamente, ese es un primer elemento que a mí me llama la atención. El segundo elemento es que han marcado puntos ciegos en las trayectorias de las cámaras de seguridad. En el edificio Ambassador tengo conocimiento que existen oficinas de organismos internacionales. Yo he trabajado en organismos internacionales y lo que nos decían en seguridad es que, bueno, los organismos para la seguridad, por los temas que manejan, verifican hasta la seguridad de los edificios, hasta las cámaras. Entonces, como protocolo, ellos no pueden permitir que hayan puntos ciegos. Llama mucho la atención que en un edificio donde hay organismos internacionales justamente hayan puntos ciegos, además en lugares de alta vulnerabilidad como son los puntos ciegos es barandas. Donde no llega a donde, grabar la cámara. Exactamente, donde la cámara no llega a grabar. Entonces llama la atención que justo hayan puntos ciegos en, además, estos lugares más vulnerables, como ser una baranda donde alguien se puede suicidar o a alguien le pueden botar. Ese es otro tema que me llama la atención. Y un tercer tema que ya es tal vez un poco más observación mía es que el Ministerio de Gobierno ha estado muy involucrado en la investigación. Lo hemos visto al ministro, él dando conferencias, él hablando, él leyendo los informes y todo eso. Y el Ministerio de Gobierno tiene un viceministro que tiene experiencia en investigación criminal, ha sido comandante de la policía, su expertise es la investigación criminal, el general Aguilera, y no ha sido incluido en las investigaciones, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, teniendo a un experto
¿por qué no lo han involucrado como parte de las investigaciones? Porque lo que querían es que más bien se esclarezca la verdad con gente que sabe del tema, ¿no? Y otro tema también es la rapidez con la que se ha llegado a la conclusión del suicidio. Se decía que hay 64 cámaras que hay que analizar. Yo digo, en 2 días han podido analizar esas 64 cámaras. Tarda bastante, ¿no es cierto? O cuánta gente lo habrá hecho. Entonces, ¿por qué tan rápido se llega a esa conclusión? Ahora recién están convocando a los familiares, recién los están entrevistando, recién están hablando con otros testigos, y eso genera dudas. No digo que la investigación pueda haber estado mal hecha, pero todos nos preguntamos cuál era la necesidad de llegar a una conclusión tan apresurada con ciertas observaciones que se tienen, si la investigación pudiera haber seguido su curso con el acompañamiento de la familia, y tal vez estas dudas se hubieran disipado. Toño, estamos en contacto vía Zoom con el senador del MAS, William Torres, desde Santa Cruz. Estoy con mi compañero de trabajo, Toño Dalense, a quien le pido comenzar este diálogo, Toño, con el senador. Senador, ¿cómo está? Buen día. Siempre un placer charlar con usted, ya lo hemos entrevistado varias veces. Le mando, como siempre, un cordial saludo. Bienvenido a La Razón. Decía Claudia al empezar, estamos ahora otra vez en medio de una turbulencia, le podríamos llamar, a raíz de este envío que se hizo de droga, senador, desde el aeropuerto de Viru, casi media tonelada a España. Todos los ojos y las miradas y también los dardos apuntan hacia la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Qué nos dice, senador? ¿Cuál es su análisis sobre este caso? Antonio, muy buenos días. Un cordial saludo también a Claudia y a todos nuestros amables televidentes de La Razón. Bueno, primero que este es un hecho ciertamente casi trágico para el Estado de Bolivia. Primero porque no solamente se juega o está en tela de juicio la imagen de la gestión de gobierno, sino está la imagen del Estado plurinacional de Bolivia en el contexto internacional. Y en ese marco es ciertamente muy preocupante todo lo que ha ocurrido. Se dice que entre el 11 y el 12 de febrero del presente año se habría enviado este cargamento de droga, un cargamento ciertamente con características monstruosas, porque no es posible entender que con tanta facilidad haya salido del aeropuerto de Viru este cargamento de casi media tonelada de cocaína con dirección a España, al aeropuerto de Barajas, y que en Bolivia presuntamente habrían sido eludidos o burlados del control de instituciones y autoridades encargadas de este control. Ciertamente eso no es creíble. Pero lo que llama poderosamente la atención ha tenido que ser España, los medios de España, quienes hayan tenido que dar a luz todo este tema, cuando se dice que ya autoridades bolivianas, concretamente el ministro de Gobierno, a través seguramente de las autoridades como el director nacional de la FLN, tomaron conocimiento de este monstruoso hecho hace bastante tiempo. Sin embargo, de conocer, no se sabe que hayan instruido la apertura de investigaciones penales en contra de quienes resultaren presuntamente miembros de una organización criminal dedicada al narcotráfico. Este es un hecho que llama poderosamente la atención y pone en tela de juicio el accionar. El ministro, por un lado, de Gobierno, porque son ellos es el ministro de Gobierno quien tiene la tuición, el control de la policía, en este caso de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, sino también a otros ministerios como el Ministerio de Obras Públicas,
que está a cargo del manejo de Nabol, de BOA, y por el otro lado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que está a cargo de la Aduana Nacional. Entonces son estos los temas que ciertamente preocupan poderosamente la atención, Antonio y Claudia, cuando de pronto autoridades jerárquicas de pronto salen sueltos de brazos y nos dicen que han ordenado la apertura de un proceso penal en contra de los presuntos autores, y ordenan inicialmente el Ministerio Público, desde mi punto de vista, porque yo tuve la suerte de ser fiscal y ser vocal y presidente de la Corte Superior de Justicia en aquel tiempo, de ordenar la apertura, decían, de un proceso penal y se libre mandamiento u órdenes de aprehensión en contra de 2 funcionarios de bajo rango. Pero de pronto también nos dicen que se han borrado los registros de las cámaras unos minutos, unas horas después de que habrían informado de que estos registros, estas imágenes estaban intactas, pero tiempo después o minutos después nos dicen que de pronto cuando accedió un funcionario encargado de aquello, de pronto evidenció de que se habrían borrado. Estas imágenes ciertamente habrían sido... senador, usted acaba de apuntar a 13 ministerios. ¿Está queriendo decir que no estuvieron a la altura de las responsabilidades? No cabe duda, Claudia. Imagínense, hace 2 meses aproximadamente, 2 semanas o 3 semanas, recuerdo que el ministro de Gobierno salió a decirnos que realizaron unos operativos probablemente los más grandes de la historia de Bolivia, desbaratando, si no me equivoco, 17 factorías en el trópico cochabambino. ¿Y qué pasó con este tema? Aparentemente en aquel momento ya el ministro de Gobierno tenía conocimiento, o por lo menos recibió informe de que de Bolivia se había despachado en una nave que, si bien es cierto, no correspondía a BOA, pero fue contratada por BOA para reemplazar seguramente una deficiencia de naves que tiene la empresa, y que en el aeropuerto de Barajas fue descubierto estos 478 kilos de cocaína. De manera, para mí, sospechosa, no aperturaron investigación y, en consecuencia, esta cartera de Estado no actuó conforme le manda la Constitución y, por supuesto, también la normativa especializada relativa al área. ¿Qué me dice, senador? Creo que hay un primer tema que hay que tomar en cuenta, y de pronto el ministro de Gobierno sale y nos dice que se están haciendo algunas investigaciones, etcétera, etcétera. Y nos hace saber que han sido aprendidos dos funcionarios de bajo rango de Nabol. Ese es un primer tema. El segundo tema que quiero apuntar, ciertamente, ¿qué es lo que pasó con el Ministerio de Obras Públicas en lo referido a BOA? El día de ayer, el gerente, el señor Caso, salió a decir que ellos desligan la responsabilidad, que no saben nada, etcétera, etcétera. Y es que no se puede ser tan liviano en los informes y en asumir responsabilidades en temas tan delicados como este. No olvidemos que en materia penal no solamente los delitos se cometen por acción, pero también se cometen por omisión, es decir, por hacer y por no hacer. Senador, sin embargo, en ninguna línea aérea, llámese BOA, Lufthansa o LATAM, ninguna línea aérea tiene
todo el control del tránsito, ¿no es cierto? Porque deberían tener, a su vez, cada línea aérea debería tener una estructura para control de esto. En este sentido, yo hablaba al inicio del programa de actores que sí tienen el control, pero perdón, Toño, querías una pregunta. Sí, le quería preguntar también, senador, que qué me dice del tiempo, ¿no? Porque el vuelo se realizó en febrero, el 12 de febrero, y recién en mayo conocemos el tema y se arma el escándalo. ¿Qué pasó en ese tiempo, senador? ¿Qué presume usted? ¿Qué análisis hace sobre este tiempo en el cual se mantuvo un silencio, tanto desde España como también acá en el país? Entiendo que las autoridades españolas han estado haciendo una investigación como es característica no solamente en España, sino también en Estados Unidos. Lo que ellos hacen es hacer una investigación en silencio, de manera silenciosa hasta encontrar la suficiente información que descarte o confirme las sospechas que ellos tienen en este caso del tráfico de droga. Creo que ese es un primer tema que hay que tomar en cuenta, pero también se sabe que las autoridades españolas a lo largo, es decir, desde febrero, que fue que arribó este cargamento de casi media tonelada de droga al aeropuerto de Barajas, a lo largo, o por lo menos en este tiempo, hicieron conocer a autoridades bolivianas, me imagino que autoridades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, y ellos a su vez han tenido que haber puesto en conocimiento del ministro, el comandante general de policía, pero también el ministro de gobierno. Otro tema fuerte ayer y noticioso también fue la sentencia de 2 años de cárcel para el ex presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por ultraje a la huipala, ¿sí? Vamos a ir a una entrevista, ya estamos en contacto con Manfredo Bravo, él es vocero de la Universidad Gabriel René Moreno, a quien ya le damos la cordial bienvenida. Manfredo, ¿cómo está? Claudia y Antonio, les saludamos desde acá, desde La Razón. Manfredo, la pregunta de entrada, ¿qué opinión tiene respecto a la sentencia que se ha dictado ayer contra el señor Rómulo Calvo de 2 años de cárcel por ultraje a la huipala? ¿Cuál es su opinión? Realmente es frustrante, ¿no? Lamentablemente en este país todo se ha penalizado, todo se ha judicializado. En ninguna parte del mundo se tienen este tipo de actitudes por la parte del órgano judicial. Y yo lamento mucho que esto haya sucedido en una situación donde el expresidente del Comité Cívico ni siquiera estuvo presente. Seguramente fue una reacción de alguna gente que estaba en ese acto que se realizó en aquel momento, y sin embargo hay una supuesta vinculación de que la actitud que tomó el ciudadano que hizo este acto está relacionado con el Comité Cívico, con el presidente. Yo creo que no se puede tomar acciones de carácter penal, porque al final este es un tema que se lo está encauzando por la vía penal, cuando los delitos son particulares, y en este caso particular tomar como delito penal una situación como la que hemos visto. Aquí han quemado la bandera, en el occidente han quemado la bandera cruceña y no hay ningún responsable, ni tampoco nosotros hemos hecho causa delictiva por haber quemado la bandera. Es un acto de protesta que en una ciudad, en un pueblo democrático, en un estado democrático, no está penalizado. Es solo acá que todo se penaliza y se pretende utilizar estos temas como cuestiones ya de persecución política, o con la intención de inhabilitar probables liderazgos que puedan ser alternativa en próximas justas electorales. Yo la verdad que estoy realmente sorprendido, como muchos estamos sorprendidos. Bueno, sorprendidos en el sentido de la racionalidad, ¿no? Porque en el sentido de la
de la práctica política ya son temas que no nos sorprende a los bolivianos, este tipo de actitudes que se hacen desde el órgano judicial buscando un interés político por parte de los que coyunturalmente están en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Manfredo, lo que también nos demuestra Manfredo, una falta de independencia de las decisiones, ¿no? Sí, Claudia. Manfredo, sobre esta base me gustaría ir al plano más político porque ciertamente usted está haciendo una crítica al poder político, al sistema judicial, pero ya en el plano meramente político, ¿no cree usted que Rómulo Calvo ha cometido varios excesos? Me refiero a dos concretamente. Ha dicho que la huipala es un trapo que no les representa, hablando por supuesto de los ciudadanos de Oriente. En otro momento ha llamado a gente vinculada al MAS bestias. Creo que es una torpeza, por lo menos política. ¿La ve así? Puede ser un exabrupto político, pero en ninguna parte del mundo está penalizado esto. Solo en este país se penaliza. Decir trapo aquí en Santa Cruz es como decir tela, y evidentemente a muchos no nos representa esa bandera, como también a muchos no les representa la bandera el patujú en el occidente, o la bandera cruceña. Cada región tiene su propia bandera. Yo creo que evidentemente en esta polarización que vive el país, de un lado y del otro se cometen exabruptos, pero esos exabruptos no tienen por qué estar dentro de la lógica del ejercicio de los poderes del Estado, condenando a sentencias penales a quienes lo cometen. Una cosa es faltar el respeto a una autoridad, faltar el respeto a un determinado grupo de actores en el marco de tratar de denigrarlos, y otra cosa es en el plano de la discusión política utilizar palabras que quizás no debieran ser utilizadas, pero que se penalicen este tipo de expresiones. Acá cuántas veces hemos visto al gobierno y a los representantes del gobierno llamar imbéciles, llamar con una serie de adjetivos a las autoridades, pero es parte de lo que entendemos la lamentable dinámica de la polarización, pero ello no implica un delito que tenga que ser penalizado con cárcel. Son delitos que en cualquier parte del mundo, cualquier sector, cualquier que se sienta agraviado por una adjetivación de un sector, se soluciona con una disculpa pública. Acá no hay disculpa pública que valga, acá van directo a sentencia. Eso es absurdo, eso es estar limitando la capacidad y la posibilidad de expresión del ciudadano, que en cualquier momento en la discusión política puede cometer este tipo de distorsión, digamos, ¿no? En este debate tan enfrentado que tenemos en este país. Manfredo, si me permite ahora, ayer hemos visto también a Rómulo Calvo en el juicio, también lo hemos visto sumamente alterado, encarando, vociferando, en fin, seguramente forma parte también de la forma de ser de él. Pero ahora le quería preguntar, Rómulo, ¿qué medidas hemos escuchado ayer de la nueva dirigencia del Comité Pro Santa Cruz, que se podrían asumir medidas de presión, que se podría volver a rearticular un movimiento en Santa Cruz? ¿Es esto posible? ¿Usted sabe de algo? ¿Qué nos puede comentar? Lo que pasa es que en este país, mientras no tomemos actitudes democráticas de un lado y del otro, vamos a tener siempre la posibilidad de tener un país convulsionado. La posibilidad de que en Santa Cruz se genere una especie de reacción contra este tipo de actitudes siempre está latente y siempre va a ser posible. Y Santa Cruz
mientras no tenga una respuesta mucho más democrática del gobierno, va a actuar también lamentablemente de la misma forma, en el marco de la interpelación en las calles. No hay un mecanismo, y esto lo estamos viendo con nuestras autoridades en la universidad, que por una protesta que está legalmente constituida del paro de los 36 días ahora están procesados o están acusados, denuncias que se plantean en el occidente por militantes activos del movimiento al socialismo, ni siquiera por efectos de vulneración de algún derecho efectivo a algún sector que no tenga identificación política partidaria alguna. Acá es claro. Yo lamento muchísimo, pero es lo que se observa y lo que se ve permanentemente. Son los mismos militantes del movimiento al socialismo, instruidos seguramente por alguna cúpula, que toma este tipo de actitudes, y la justicia actúa en consecuencia de aquello, no actúa en consecuencia de la aplicación transparente de las normas. Y eso lamentablemente genera provocación. Genera incomodidad, genera inclusive frustración por parte de muchos ciudadanos que ven que cada vez hay más atropellos a los derechos fundamentales y que no tienen y no pueden, por las vías normales del diálogo, resolver estos problemas. Y la única opción que le queda al ciudadano es salir a las calles para hacerse escuchar, y después se penaliza la salida a las calles. Entonces aquí estamos cada vez ante una situación donde hay una especie de censura jurídica por parte del gobierno y podemos llegar a un grado preocupante en la democracia, que es la autocensura por temor a las acciones que pueda tomar el gobierno. Y eso ya es entrar en un plano de ruptura de las libertades democráticas. Último encuentro con Fernando, último encuentro de este ciclo. Así somos los comunicadores, Fernando, siempre decimos el ciclo. Al final no sabemos cuándo reiniciamos el ciclo, pero esta vez como que dimos una vuelta al mundo en 80 sabores. Bienvenido, Fer. Buenos días, Olivia. Buenos días, Claudia. Sí, primer ciclo. Algunos ciclos son eternos, otros son intermitentes. Esperemos que tengamos un nuevo ciclo pronto, pero es momento de dar nuestras dos últimas recomendaciones, piedra, papel y tinta, por lo menos en lo que a este año se refiere, con el Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco, que lo tenemos ya muy pronto, el 21 de junio, que se celebra el solsticio de invierno, un evento que justamente hace que concurra muchísima gente que se debe estar preguntando dónde almuerzo, dónde me hospedo, así que por eso nos fuimos a Tiahuanaco y les damos a continuación estas dos sugerencias. Estamos en Tiahuanaco para conocer una espectacular sopa de quinoa y un delicioso asado de llama. Fernando, bienvenido. Mi nombre es Gualberto Soria. Bienvenidos a la cabaña del Puma. Amigo Gualberto, ¿estas son las especialidades de la casa? Sí, señor. Tenemos varios platos que tiene la cabaña del Puma. Este es el bife de llama fresca, o sea, es una carne que se mantiene exclusivamente asada. Mayormente es la que pide más la parte de turismo. El turismo. Especialmente por la parte que no tenga mucha grasa. La sopita de quinoa, que es muy conocida. Un clásico que saben de las proteínas en todo lado, entonces es la que también tiene mucha aceptación en el turismo nacional y de afuera. Estamos cerca del lago, no podía faltar la trucha. Sí, señor. Bueno, la trucha, como ustedes la ven, tiene sus guarniciones. Lo podemos hacer a la plancha, frita, de diferente forma, como quiera el cliente. Estamos ubicados al lado del Museo
cerámico en el área arqueológica. Y próximamente quizás la cabaña del perro, porque este es un amor. ¿Cómo se llama? Bailey. Bailey, entonces, que nos ha acompañado en este episodio que hemos tenido la oportunidad de conocer lugares para poder comer aquí en Tiahuanaco. Si estás en Tiahuanaco y no sabes dónde alojarte, te quiero dejar un dato realmente fantástico. Hotel Acapana. Bueno, les invito a todos a visitar Tiahuanaco, es muy hermoso el lugar, aprendes mucho y te quedas con sabor a poco cuando vienes solo un día. Lindo el lugar, me pregunto si no te hizo un frío insoportable. ¿Cómo está la temperatura? Yo soy muy frío. Igual. Yo soy muy igual que yo. Entonces es todo un tema, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí en el Hotel Acapana tienen calefacción. Hay lugares, claro, Tiahuanaco siendo uno de los centros turísticos más importantes del país y de América Latina, no tiene una oferta hotelera como tal, como se podría pensar quizás en Cusco, ¿no? Creo como merece el lugar turístico, ¿no? Sí. Realmente, ¿no? Más allá de las fechas del 21 de julio, que sí convoca muchísima gente, es un lugar que no tiene la convocatoria, la frecuencia de turistas como lo tiene, por ejemplo, Cusco, ¿no? Claro. Que obviamente triplica 10 veces más la oferta hotelera y de restaurantes. Creo que tiene que ver también porque mucha gente va a Tiahuanaco por el día. No suele quedarse, va muy temprano, visita el tema de las ruinas y luego se vuelve. Sin embargo, para la gente que quisiera pasar por lo menos un fin de semana, sí hay un hotel muy bueno como el Acapana, con calefacción. La Cabaña del Puma, que también se puede almorzar muy bien y que también es hospedaje, y unos 2-3 lugares más. Ahora, cosas importantes o interesantes que hay, también se realizan limpias con el mismo Amauta que posesionó a Evo Morales Ayma. Ese mismo Amauta está presente ahí en el Hotel Acapana y realiza limpias periódicamente con todo un tema energético muy interesante, ¿no? ¿Alguna vez te hiciste una limpia, Fer? No, debería, pero y yo sí creo en esas cosas, yo honestamente, también. Así que yo también. Tengo ganas de estar ahí al respecto, porque además se hacen retiros espirituales muy bonitos, así que Tiahuanaco en sí uno llega y se siente, aparte del frío, una energía muy interesante, ¿no? Una energía mística, y no es un cliché, realmente se percibe. Y nos vamos ahora a continuación a un lugar mucho más cerca, aquí en la ciudad. Estamos hablando de Achumani para los carnívoros, un lugar zona sur de la ciudad de La Paz, que además de tener una propuesta de tablitas de muy buenas carnes argentinas, tiene también muy buenos precios, así que es la nota que vamos a ver a continuación. Cuando tenemos que hablar de excelente carne a la parrilla y de muy buenos amigos, es evidente que tenemos que hablar de Carbón y Sal. Y es que realmente este lugar, ubicado en la avenida Alexander, esquina con la calle 13, en el coqueto barrio de Achumani, es ideal para compartir con la familia o con tus amistades y disfrutar de picadas de muy rica carne al mejor estilo argentino. Algo sumamente interesante para destacar es que también cuentan con un mini mercado en el cual puedes adquirir los mejores cortes premium para prepararte un buen asado en tu propia casa, así como diversos utensilios de parrilla y excelentes vinos.
Mención aparte merece su pizza a la parrilla, con abundante queso y un tamaño de 25 centímetros de diámetro, ideal para acompañar con unas cervezas bien frías. Finalmente, cabe recalcar que este bonito lugar tiene además precios muy accesibles y que la atención es impecable, pues cuidan cada uno de los detalles para que te sientas realmente cómodo. Eso sí, te recomiendo que antes de ir realices una reserva, pues las mesas suelen ocuparse bastante rápido. Esto es Carbón y Sal. Los esperamos. Qué lindo nombre, Carbón y Sal en Achumani, en la zona sur de la ciudad de La Paz. Alexander. En Alexander, una suerte de bulevar donde hay varios muy lugares, bonito. donde está el, ¿qué tal? Está el Café Vainilla, está Marco, que es un lindo restaurante también. Exacto, el restaurante de Marco Bonifaces, que bueno, ya se ha hecho súper conocido como Masterchef y todo, ¿no? Pero Sí. que hace años es un gran referente de la gastronomía nacional. Bueno, justamente Marco está en diagonal al frente de Carbón y Sal, que es el lugar que hemos visto ahora, que no solamente tiene excelentes carnes argentinas, el dueño es un salteño muy amable, te atiende personalmente, sino que además tiene excelentes precios. Estábamos viendo la Bife tablita, chorizo en 30, 45, 35, 40, 45 bolivianos Está perfecto. máximo, la tablita, y te la sirven con chimichurri, con un pan que se llama campesino, que te lo dan ahí calientito, realmente espectacular, o con yahua también, no con acompañamientos porque es el estilo de la picada argentina, es decir, pancito, yahua y la carne con sal únicamente, ¿no? Y cerveza, listo. y vino. Claro, y la cerveza, porque además el lugar tiene todo un ventanal que le da a full el sol, así que es sumamente calientito, un lugar que vale la pena para poder disfrutar de lunes a domingo aquí en la ciudad de La Paz, en el barrio de Achumani. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.